Gracias por continuar con nosotros. Es una de estas entrevistas, esas entrevistas excepcionales. Un invitado de excepción, todo un privilegio. Qué bueno que la Fundación René del Risco nos ha regalado esta oportunidad de poder conversar con un hombre inmenso de la literatura latinoamericana, pero también de una experiencia y una vida política que muy bien que la ha compartido. Pero lo cierto es que tenemos que sacarle provecho a este hombre con quien uno puede hablar y va a hablar muy mucho de la literatura, de su Caribe, pero tenemos que hablar de Nicaragua y por supuesto cómo hablar con Sergio Ramírez y no hablar de Rubén Darío, ahora que Margarita está tan linda en la mar. Bienvenido, don Sergio, ¿cómo se siente? Gracias, encantado. Muchísimo placer. Don Sergio, usted lo ha ganado casi todo ya del premio Alfaguara, sobre el Cervantes, es decir, que estamos al borde, yo decía, de un premio Nobel en cualquier momento que la Academia Sueca tenga un momento de suprema lucidez y se aventure. ¿Cómo se lleva un reconocimiento tan generalizado? El listón se pone más alto, genera un estrés especial, porque decía Umbral que cuando la gente se hace, triunfa y tiene todo el reconocimiento, lo malo es que se hace respetable, en el sentido cínico. Pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Que uno se echa a dormir sobre sus laureles y diga hasta que llegué, ya suficiente, ahora voy a gozar de los triunfos, y la otra cosa es imponerse ese listón más alto y seguir trabajando. Claro. Y es mi caso, ¿no? Yo me siento todavía muy entero para seguir adelante con la tarea literaria, pero uno sabe que las exigencias de uno mismo y las exigencias de parte del público han subido las aguas de nivel, y ya uno no puede salir con cualquier cosa, ni improvisar, ni decir como tengo tanto tiempo no publicar un libro, ya tengo que sacar uno como sea. Yo siempre he sido un amigo de eso, premio o sin premio. Yo creo que la labor literaria es un asunto de reflexión, de reposo, de maduración, y que un libro está listo cuando de verdad está, no porque me estén esperando la editorial o me estén presionando. De eso resulta la mala literatura, la literatura comercial. De esos apuros es que vienen los errores. Y los fracasos. Y los fracasos. Exacto. Pero, don Sergio, usted nos impresionó especialmente en la noche de anoche, como dice el bolero, porque nos dio una conferencia magistral, pero de verdad, porque dice conferencia magistral, no, una conferencia magistral de la de verdad, porque habló un maestro en la invitación que le ha hecho la Fundación René del Risco. Usted habla de los mitos y de la literatura en el Caribe, que parece como que el Caribe, usted más o menos decía, parecería como si el Caribe quisiera como superar la realidad. Las cosas que pasan en el Caribe es tan especial, y usted mostró esa realidad de una forma tan magistral, vuelvo y me repito. Hablemos un poco del mundo caribeño y cómo las características del mundo caribeño tienen esa influencia en su literatura. Bueno, en primer lugar, vivimos, los dominicanos, los nicaragüenses, los colombianos, los cubanos, en una matriz muy importante de América Latina. Gran parte de la historia de América Latina se genera aquí donde vivimos. Toda la conquista de América hacia el Perú, hacia México, es en el Caribe donde se genera. Luego la gran literatura caribeña, que ha creado los grandes mitos de la literatura latinoamericana. Desde los premios Nobel de literatura en lengua inglesa como Derek Walcott, hasta los premios Nobel en lengua española como... Que se nos olvida, el Caribe inglés se nos olvida mucho. Que es tan importante. Ahí hay 2 o 3 premios Nobel, empezando por Naipaul, Walcott, y luego García Márquez. Y ese gran don que tenemos en el Caribe de no saber distinguir muchas veces entre realidad e imaginación, y que todas las exageraciones
se cuentan con toda naturalidad. ¿De dónde le viene al Caribe esa vocación para la exageración? Usted hablaba ayer, es que todo es bárbaro. Bárbaro. Sí. Un cubano decía un bárbaro, todo es bárbaro. Sí. O sea, ¿de dónde viene? ¿De esa herencia? ¿De dónde viene? Es una mezcla, medio andaluz, africano, algo por ahí? Sí, una mezcla muy diversa. Los africanos viven mucho del mito. Estaba leyendo hace poco, releyendo este libro tan lindo de Isaac Dickens en Out of Africa, donde se da cuenta uno que la mentalidad africana tiene otras reglas que la mentalidad racional europea. Es una mente de imaginación y de una relación distinta con el mundo. Eso me parece que ha venido a dar a esta herencia caribeña, los andaluces, como bien decía, que son tan imaginativos. Sí. Entonces las exageraciones son naturales, ¿no? En el Caribe donde vivimos y vivimos mucho de la imaginación, que es un gran don para mí, no es ningún defecto, ¿no? Eso quizás lo que explica en parte el éxito y el encanto del resto del mundo occidental, la vieja Europa, con lo que es el realismo mágico, con García Márquez como estandarte, pero con la literatura, el expresar esto que acabamos de decir en literatura, vuelve locos al mundo europeo y esta gente, y ocurrió con García Márquez, pero antes había ocurrido con este monstruo de Rubén Darío, que llegó y se hizo dueño de Madrid, de París. Rubén Darío, Alejo Carpentier, no hay que olvidar, creador de Lo Real Maravilloso en la literatura. Bueno, que es la misma línea, Lo Real Maravilloso. Y Darío, que era pura imaginación y pura música, porque el Caribe es música también. Sí, usted destaca esta parte. La gente habla mucho de la musa de los poetas, pero además de la música, yo creo que Darío, que dominaba y tenía amores con la musa, también tenía el don de la música. ¿Hasta qué punto fue fundamental en Darío esa música, ese ritmo que incluso llegó hasta abusar del uso de unas palabras que usted lee a Darío en algunos versos, no lo entiende, pero queda fascinado? Y yo porque es música. Porque es música. Cuando Darío dice, ínclitas razas ubérrimas sangre de España fecunda, usted está oyendo ahí un ritmo maravilloso. Claro. Y mucho tiempo después viene yo a averiguar que ubérrimo y fecundo es lo mismo. Pero él no importa. Él lo que está usando son las palabras como piezas de una melodía. O como en la marcha triunfal, ¿no? Que uno oye los tambores y oye los clarines, pero a través de las palabras. Bueno, esa es la maravilla del idioma, ¿no? Sí. Convertir el idioma en música, y para eso se tiene que tener un oído de músico, claro. Porque Rubén Darío era verdaderamente un músico. Con todo el respeto a Darío y guardando la inmensa distancia, sobre Juan Luis Guerra dijo Sabina que tenía que ser un buen poeta, una persona que escribe poesía utilizando la palabra bilirrubina. Entonces, en el caso de Darío, sí, me llamó la atención que púberes canéforas te ofrenden el acanto. Me quedé en lo último, pero qué maravilloso. Pero yo no sé, o sea, esto es para buscar en el diccionario. Sí, sigue diciendo, y que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto, sino rocío, vino y miel. Que el pámpano ahí brote las flores de citeres. Esas son palabras de la literatura clásica, pero están muy bien elegidas. Sí. Están elegidas con mucha reflexión, porque no es una improvisación. Recuerdo yo la historia de un visitante que llegó a ver a Darío a París. Se encontró que en su mesa tenía libros sobre literatura griega, libros sobre tradición latina, sobre Virgilio, sobre Horacio. Estaba escribiendo un poema. Entonces, como no había Google, entonces... Exactamente. Tenía que tener desplegado. De aquí esto de las canéforas, que es una cosa griega, que eso tiene que ver con los griegos. Sí. Pero hay un asunto sumamente que llama la atención en Darío, y es que fue una especie como de maestro de muchos grandes españoles. Por ejemplo, se habla mucho de la influencia de Darío en Valle Inclán, en Juan Ramón Jiménez. Me gustaría que me explicara cuáles esos desafectos con Unamuno, de dónde vinieron. Porque Rubén Darío aparece como un producto exótico en España, en una España del fin de siglo, sí, una España moribunda. Ha perdido la guerra, la crisis del 98 de Cuba, ha perdido Puerto Rico, ha perdido Filipinas, ha perdido su riqueza verdadera, porque
el Producto Interno Bruto de Cuba en el 98 era 5 veces más grande que el de la península. Si la riqueza estaba en Cuba, el azúcar, el tabaco, el ron, las exportaciones a Estados Unidos. Entonces España era muy pobre, país feudal de grandes latifundios en Andalucía, atraso, analfabetismo. Tenía su siglo de oro en la literatura, sí, y había marcado. Pero ya venía en el declive, ya venía en negro, le decían. Entonces a Darío le decían el negro, el indio, que se le veía la pluma debajo del sombrero. Y es porque era una rareza, porque traía una forma muy distinta de hacer literatura. ¿Qué es lo que pasa con el boom tantos años después? Aparece Vargas Llosa, aparece García Márquez con una literatura que sorprende a todo el mundo, porque es nueva, porque tiene unos desafíos completamente diferentes. Es lo que pasó con el modernismo, no solo con Darío, sino con toda la playa de escritores latinoamericanos que invadieron Europa e invadieron la lengua, la cambiaron completamente, porque era una lengua muy conservadora. Y los problemas con Unamuno, ¿de dónde viene ese? ¿Por qué no se gustaban mucho? O más bien, Unamuno era muy crítico de Rubén Darío. ¿Cuál es la historia? Yo creo que es la sorpresa ante la novedad. Unamuno terminó rectificando después y reconociendo la gran valía de Darío, así como toda la generación del 98 en España reconoció a Darío como verdadero capitán, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, todos los que lo seguían como otros siguieron por esta misma corriente del modernismo en América Latina. Entonces, ¿por qué tan alejados los caribeños? O sea, uno está más cerca de París y de Madrid que de Costa Rica o de El Salvador, para no hablar de Nicaragua, Honduras, y no mencionemos las islas inglesas, que es como si no existieran. O sea, ¿por qué esa tradición de olvido, de alejamiento? Ya, claro, estaría el caso Puerto Rico, Cuba y Dominicana, pero bueno, eso es una sola isla con 2 pedacitos de mar dividiendo. ¿De dónde esa tradición de olvido? Yo diría que lo primero que había que tomar en cuenta es que somos culturas insulares. Y esto de isla a isla, ¿no? La isla a isla. Es decir, no hay comunicación directa, sino que hay que navegar. Hay que ir por agua de un lado a otro. Eso ya es, bueno, la misma palabra lo dice, isla, aislamiento, ¿no? Eso me parece que es lo primero. Ha ocurrido con las Antillas mayores, ¿cómo no será con las Antillas menores? Son pedacitos más dispersos. Ahora me parece que después, hablando de Venezuela, de Colombia, países más grandes que tienen costas al Caribe, las disensiones fueron muchísimas. La colonia fue una losa de bronce puesta sobre la historia, no se sabía nada de lo que pasaba. Pero cuando viene la independencia, aquí surge esa chispa del individualismo. Y lo que tenemos son guerras de caudillos, unos caudillos contra otros. Cuando uno ve benevolentemente la historia, se acuerda de las estatuas de bronce, pero no hay que olvidarse que quien entrega a Miranda, el gran precursor de la independencia de Venezuela, el que entrega a Miranda a las autoridades coloniales españolas, es Bolívar. Esa vocación caudillesca latinoamericana, que bueno, se puede explicar desde la historia o con la historia, pero estamos llegando al 2020 y vuelvo a Nicaragua. De repente ocurre en Nicaragua lo que ha ocurrido, un señor con toda la gloria del Frente Sandinista del año 79, que está de 40 aniversario de la Revolución Sandinista, de repente termina en lo mismo, en un execrable caudillo político. No nos salvamos de esto. Yo creo que el gran siglo perdido de América Latina es el siglo XIX, no el siglo XX, sino el siglo XIX, porque en el siglo XIX los libertadores se sabían muy bien los ideales de la Revolución Francesa, de la Revolución de los Estados Unidos, lo dejaron puesto en las constituciones. Si nosotros leemos las constituciones latinoamericanas del siglo XIX, después de la independencia, son ejemplares.
si uno dice, en esta sociedad se vivía, eran sociedades ejemplares, pero la letra no se corresponde con los Todavía hechos. le damos eso, tenemos unas leyes de pura madre, y sí, unas constituciones del carajo. Se construyeron las constituciones, pero hacia abajo no se construyó nada, no se construyeron instituciones. ¿Y por qué no se reacciona? Porque los países tienen siglos. Entonces, bueno, se supone que de error en error en algún momento reaccionamos, pero nuestra vocación para el caudillismo es una cosa inoculada que no hay hacia dónde correr. Usted decía, estamos condenados a la traición, que es ese líder carismático que llega y de repente le pasó a Bolívar, le pasó a todos los grandes, pasan 10 años y el tipo es un tirano, un caudillo. Claro, porque debajo no habían instituciones, no se construyeron instituciones, se hicieron las leyes arriba, pero abajo no se construyeron poderes judiciales fuertes, independientes, no se construyeron contrapesos institucionales. Y hoy nos encontramos que las instituciones flaquean todavía en muchas partes de América Latina. Esa es la gran pobreza latinoamericana, la debilidad institucional. Me parece que es un problema, central muy importante. Y vea donde lo veas, ¿no? En Venezuela, en otros países. Don Sergio, hay algo que llama mucho la atención. Le pasó a la Revolución Francesa, aquel triunvirato, pero le pasó al sandinismo heroico de ese primer gobierno de ustedes, Tomás Borges, el mismo Daniel Ortega, ¿quién lo diría? Sergio Ramírez, por supuesto, que era el vicepresidente. Pasó todo esto y terminamos en Ortega. Daniel Ortega, que es la negación del Daniel Ortega del 79 en términos personales y políticos, y políticamente su gobierno es la negación de todo lo que planteaban ustedes. Pero no solamente en Nicaragua, por ejemplo aquí el PLD llegó al gobierno, hizo el mejor gobierno de todos los que ha hecho, que fue un gobierno 96-2000 donde no había caudillo, donde nadie mandaba, finalmente alguien era el presidente y tomaba la decisión, sí, pero el gobierno lo manejaban 3, quizás 4 personas en el día a día, muy parecido a ustedes. De repente pasan los años y ya surge el gran líder con vocación caudillista. Ya antes no había pasado con Bosch, con Balaguer. Yo creo que el establecimiento del liderazgo en las sociedades es algo inevitable, ¿no? Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, o el gran tiempo de crisis en Europa, pues uno recuerda nombres de los grandes líderes de entonces, Charles de Gaulle, Winston Churchill, Konrad Adenauer en la posguerra, pero la gran diferencia es que son líderes que se asientan sobre sistemas democráticos, donde es legítimo, ¿no? Entonces me parece que mientras un sistema democrático busca cómo construirse los liderazgos, están ahí en disputa, pero mientras el sistema democrático sea capaz de absorber estas diferencias, eso me parece que es legítimo que funcione. El caso de Nicaragua es otro, es decir, ¿Qué fue? Ortega se erige sobre las instituciones y es como que está buscando cómo pintar un gran cuadro mural y de repente le sale una caricatura. Sí, pero también está el elemento de la traición a sí mismo, porque llega un presidente liberal, progresista, conservador, y como conservador va creciendo y se convierte en un gran dictador conservador o un gran dictador liberal. Pero el problema de Ortega es, como dije, la negación de sí mismo, es esta transformación. Sus grandes enemigos son sus... Incluso hay un señor que hasta fue vicepresidente o candidato, que de lo peor, o sea, todo esto que ha ocurrido con Ortega, insisto, no es solamente el caudillismo, es la negación de sí mismo. Sí, yo creo que los grandes ideales de la revolución de 1979 terminaron en nada. Y me parece que en algún modo los proyectos revolucionarios, cuando proclaman la necesidad de un partido hegemónico, de unos caudillos, de unos dirigentes permanentes, ya van mal con respecto a la historia, porque a mí me parece que hoy en día nosotros no podemos ver la historia de América Latina sin el referente democrático, sin la alternancia, sin el respeto a la voluntad electoral. Estamos viendo el asunto de otra manera, no como se veía en aquellos años. En aquellos años
se pensaba que un partido revolucionario, porque llegaba con las armas, se iba a quedar allí, iba a hacer todas las transformaciones sociales y económicas que un país pobre como Nicaragua necesitaba. No ocurrió así, porque no se hizo ninguna transformación social y económica profunda, ni tampoco ninguna transformación institucional profunda. Y lo que quedó es el caudillo, es la figura del viejo caudillo. Ahora, un caudillo marxista, un caudillo liberal, un caudillo conservador ya no se distingue. Simplemente es el mismo que del siglo XIX sacó la espada y aquí en nombre de la espada yo me quedo, porque yo soy el que tengo razón. Claro, a los norteamericanos les ocurrió lo que le ha ocurrido con Trump, pero ellos tienen una gran ventaja, es la fortaleza institucional. Entonces ahí el contrapeso. Entonces, bueno, este señor ganó, hay que respetarle su mandato, pero aquí yo tengo un contrapeso, una fortaleza institucional, ¿no? En el caso latinoamericano, ¿qué se podría hacer desde su experiencia? Porque sé que usted abandonó la política militante cotidiana desde el 96, ¿no? Pero algo habría que hacer para que América Latina adelante donde no adelanta, que es la parte... Nosotros tenemos dos grandes problemas, la institucionalidad y la injusta distribución de la riqueza. Hay grados, la sociedad más desigual. Son muy desiguales en todas las sociedades latinoamericanas. Este es el continente más desigual. Claro. El continente más desigual en cuanto a diferencia entre más ricos, más pobres. La clase media sigue siendo muy exigua, que ese es un problema político también, porque las democracias son sostenidas generalmente por una clase media muy fuerte, muy dinámica, donde están los intelectuales, los profesionales, están los universitarios, está la gente que forma opinión, y eso en América Latina sigue siendo desgraciadamente muy débil todavía. Entonces, tenemos grandes carencias, pero tampoco es un retrato homogéneo. Nosotros tenemos países con muchos problemas, y hay otros países como Chile, como Uruguay, como Costa Rica, que han alcanzado un grado de institucionalidad democrática muy alta. Otros países, si vemos hoy el caso de Brasil con Bolsonaro es un extremista, pero hay en el Brasil instituciones fuertes. Volvemos a lo mismo, o sea, hay contrapeso. Hay contrapeso. Exactamente. El problema es la debilidad nuestra. Si nosotros nos fijamos en la historia reciente, en Chile, en Uruguay, hubo dictaduras militares terribles, pero una vez que esas dictaduras fueron desmontadas, las instituciones volvieron a surgir, porque ahí estaban instituciones fuertes, que son las que amortiguan las ambiciones personales, ¿no? En Uruguay, ¿quién lo diría? El presidente de la República, que es un médico oncólogo, que los miércoles, las tardes, él va a su consulta privada. Qué maravilla. El día que el jefe del ejército le dice, no estoy de acuerdo con determinada medida, lo destituye y lo manda a su casa, no pasa nada. Y eso ocurre aquí nomás en Uruguay, en nuestro vecindario, del sur. Entonces, es el peso realmente que tiene la institucionalidad, pero que hay detrás de la institucionalidad un sistema educativo muy antiguo en Uruguay. En Uruguay la alfabetización llegó del siglo XIX, un país muy laico, donde la iglesia fue separada totalmente de los poderes terrenales del Estado. El laicismo ha sido fundamental no es casual. En la formación del Estado uruguayo. Entonces, perdóneme, era que la tentación de hablar de política con usted era mucha, pero en este mundo de hoy, con estas características que hemos presentado, pero metámosle ahí este asunto de la revolución tecnológica, este asunto de las redes. Nunca hemos sido tan pobres espiritualmente, nunca habíamos estado tan desunidos, ya nadie conoce al vecino, el mundo cambió. ¿Cómo es hacer literatura en este nuevo mundo que no tiene que ver nada con el mundo de Darío? Y si tiene futuro la literatura, y en especial la literatura y la poesía, que siempre ha sido de minorías. Bueno, yo creo que nosotros podemos ser, como yo decía antes, países muy insulares, y aún los que no somos islas nos comportamos como islas. Los que estamos conectados territorialmente siempre nos comportamos como islas. Eso es un gran déficit
que tenemos en la América Latina. En segundo lugar, América Latina es un continente inmensísimo. Nosotros hablamos de la cercanía de Uruguay, pero Uruguay geográficamente realmente está lejos. Y si tú tomas un avión y vas desde la frontera, desde Chihuahua en México hasta la Tierra del Fuego en el sur, eso es realmente lejos. ¿Cuál es la cercanía que nosotros tenemos? La cercanía es la lengua. Si nosotros imagináramos un continente donde en Argentina se hablara un idioma y en México otro, nosotros no seríamos nada, no tendríamos ni el más mínimo vínculo, seríamos países completamente extraños. En Europa se ha logrado al revés, la unidad europea, hablándose decenas de idiomas completamente diferentes, ¿no? Que no ha dejado de ser un obstáculo de alguna manera, porque de la lengua va de la mano de la cultura, la cultura lo transforma todo. Pero yo creo que hablar entre 300 millones de personas y en distancias geográficas de miles de kilómetros una sola lengua es una bendición, no solo para la literatura, sino para la comunicación comercial, económica, social, entre todos estos países. Pero en lo que me preguntaba, hablando como escritor, para mí es un tesoro poder escribir un idioma donde me van a entender en Salta, Argentina, y me van a entender en Chihuahua, México, me pueden entender en Sevilla, o me pueden entender en la judería que vive en Israel, o hasta en la Guinea Ecuatorial, en el África, ¿no? Entonces, deberíamos sentirnos agradecidos los que escribimos en español de tener un idioma tan vasto. Neruda decía que las musas existían, pero que tienen que sorprender a uno trabajando. O sea, no muy bien lo de las musas y las cosas así, pero hay que trabajar. ¿Cómo es la disciplina, el método de trabajo de Sergio Ramírez? Usted a mí no me parece que es muy dado a la bohemia, a las madres escribir de madrugada. ¿Cómo escribe? No, yo tengo una disciplina suya, ¿cómo es? De mecanógrafo, de oficina pública, ¿no? Yo me siento a las 7 de la mañana, desayuno, a las 8 ya estoy sentado frente a mi computadora, escribo hasta la 1 del día. Eso es religiosamente todos los días. Y luego en la tarde ya hago el trabajo administrativo de la literatura, porque hay correspondencia que contestar y cosas que resolver, ¿no? Y veo a los amigos, leo, claro, por supuesto, pero eso que decía Neruda es muy cierto. Es decir, las musas no son etéreas, las musas son asistentes míos, ¿no? A las que pongo a trabajar. Unos buenos asistentes. Sí. Rubén Darío, República Dominicana, ¿cómo está vinculado a través de la amistad Rubén Darío con República Dominicana? ¿Tuvo vínculos con intelectuales dominicanos? Claro. ¿Tuvo amigos? Pero volvemos a esto mismo de la insularidad, ¿no? Volvemos a lo mismo, porque los latinoamericanos, ¿dónde es que se conocían y se hacían piña y se juntaban? En Europa. Sobre todo París, que era la capital. En Europa. Darío nunca pudo estar en la República Dominicana, pero la República Dominicana para él eran sus amigos en Europa. Fabio Fiallo, los dominicanos que estaban allá porque eran diplomáticos o porque a París los atraía. París siempre fue un imán, y sigue siendo, ¿no? Para los escritores latinoamericanos. Entonces, el mismo boom. París, Barcelona. Una colonia cultural, literaria en Europa, y ahí estaban los dominicanos, estaban los nicaragüenses, los mexicanos, y entonces se crea ese vínculo desde Europa, donde se hacían las revistas que irradiaban en español, que irradiaban hacia América Latina, en París. A pesar del idioma. Donde se editaban los libros, editaban sus libros los escritores latinoamericanos en español, en París. Estaban las casas editoriales en español. Y había una, Calimari, hay una casa que es la puerta de entrada al éxito, que si te publicaba esa casa, no recuerdo qué editora. Exacto, sí. Que era muy famosa. Ese era el centro de irradiación. Sucedió después con Asturias, con Carpentier, sucedió con casi todos los grandes nombres de la literatura latinoamericana, incluso algunos se le llama francesado, o sea, todo pasaba por ahí. Ese es un dato a destacar especialmente. Desde el siglo XIX, sí, es un dato clave para entender
cómo se veía en su conjunto la literatura latinoamericana. Se veía desde allá y irradiaba hacia aquí, pero el viaje había que hacerlo. Para un escritor era sagrado hacer ese viaje. Una persona con tanta autoridad en la materia, usted es periodista, es cuentista, novelista de todos los éxitos, porque está linda la mar, pero además usted es un gran conocedor de don Juan Emilio Bosch y Gaviño, nuestro admirado Bosch, que siempre se ha dicho que sacrificó un Cervantes por la llamada de la política. ¿Qué opinión tiene usted del Juan Bosch, cuentista, el intelectual, el literato? No necesariamente el político, pero usted es un gran conocedor al detalle porque fue el responsable de aquella edición de las obras de los cuentos de la primera Bosch. edición que se hizo de los cuentos fue el responsable de Alfaguara, sí. O sea que usted tiene un conocimiento muy bueno, detallado. es que yo conocí a don Juan de muy... Yo tenía 18 años cuando conocí a don Juan. ¿Dónde? En Costa Rica, porque él era profesor en la escuela, una escuela política que tenía la socialdemócrata, Muñoz Marín, Figueres, Betancourt, don Juan. Habían fundado esta... Pero usted no estudió ahí. No. Yo venía de Panamá de un congreso de estudiantes. Sí. Ahí está don Juan Bosch, me dijeron, yo lo conocía como cuentista y lo fui a buscar. Y ya en ese entonces era, aunque sea en ciertos círculos, era más o menos conocido como cuentista. Pues ya. Que para mí don Juan era de los cuentistas que yo leía junto con Horacio Quiroga, es decir, cuentistas de los que uno creía poder aprender las reglas de la escritura, porque yo lo que quería hacer era cuentista a los 18 años. Y el cuento tiene unas reglas muy estrictas. Su primer libro fue de cuentos, relatos, ¿verdad? Sí, de cuentos, sí. Entonces el cuento tiene unas reglas muy estrictas. Y esa tarde me la pasé ahí en la Catalina, en San Isidro Coronado, en Costa Rica, hablando sobre el arte de escribir de don Juan. Nadie le iba a decir a don Juan que eso fue en el año 61, que pocos meses después su vida habría cambiado ya para siempre. Claro. Porque vino su regreso a la Dominicana, la muerte de Trujillo, su elección y todo lo que le iba a ocurrir después, con una peculiaridad que tenía don Juan. Él era muy fiel a sus principios políticos y cuando él se dedicaba a la política no se metía con la literatura. Son cosas que él siempre separó. Bueno, de hecho sacrificó esto, creo que fue El Oro y la Paz, una novela que escribió luego, ya desde que entró a la vida política, él sacrificó casi totalmente. Bueno, él se sacrificó sacrificó su vida literaria por la causa en que él creía que era la democracia, ¿no? A don Juan le pasó lo mismo que a Jacobo Arbenz. Le pasó que el extremismo o la política del Departamento de Estado, de los halcones estos de aquel tiempo, de la Guerra Fría, mataron la posibilidad de que la República Dominicana tuviera en don Juan a un gran presidente democrático que creara desde entonces una tradición democrática en el país, que es lo que él quería, ¿no? Además, algo interesantísimo. Y no lo entendieron. Este señor llega a la presidencia en el 63, se aprueba su constitución, donde él propone lo de la no reelección. O sea que quizás había la posibilidad de ese fortalecimiento institucional que todavía tenemos pendiente. Claro, pero otra vez ocurrió lo del siglo XIX, una constitución ejemplar en un país donde todavía el ejército trujillista estaba vivo. Claro, no, y por eso el derrocamiento y volvimos al 66, la constitución, con otra constitución, todo esto. Ayer estuve yo visitando el Museo de la Resistencia y me di cuenta de lo que ha sido la historia tremenda del pueblo dominicano luchando contra la dictadura, por la estabilidad democrática, por el cambio, el sacrificio de tantas vidas. Salí muy impresionado de esa visita al museo, es decir, la lucha constante de este país por sostener su democracia. Nadie se le ha regalado la democracia. Claro. La ha defendido, la ha sostenido, ¿no? A lo largo de muchos años, de muchas muertes, de muchos sacrificios, de muchas lágrimas, viudas, huérfanos. Uno lo puede ver allí y sabe lo que cuesta este sistema democrático dominicano. Sus instrumentos de guerra, como
como autor? ¿En qué usted se apoya mucho? ¿Qué usted cree más fundamental para formarse primero, pero también para desarrollar una obra literaria? Bueno, yo creo que la historia de América Latina para mí es un venero insuperable. Una fuente, una cantera de cosas. Sí, hay tantas historias que uno vive oyendo todos los días que esta tentación de convertir la historia en literatura está siempre permanente en cualquiera de las dimensiones de América Latina. Yo creo que es lo que hace Mario Vargas Llosa, a buscar historias a Guatemala, a la dominicana. Sí. La anécdota mejor de esa, la mamá de Gabo dice, no, es que todo lo que él escribió se lo contaron. ¿No? Sí, así es. Sí. Uno lo vive oyendo y oye hablar a la historia, ¿no? Porque usted ha sido siempre eso, un gran contador de historia y ha ido desarrollando esa maestría desde esos breves cuentos, porque usted también fue precoz en esto de publicar y de ser reconocido. Claro, porque yo vengo de un país de poetas, matriculado como un país de poetas, y yo lo que quería era contar historias. Y yo me daba cuenta que mi necesidad era de contar historias. Y me decanté muy rápido por el cuento. Y fui dejando atrás la idea de ser poeta, ¿no? El salto del cuento a la novela, porque don Juan era estricto en eso de las diferencias, las libertades que te da la novela, que no te da el cuento, el mismo espacio, la precisión necesaria en el cuento. ¿Fue difícil el salto del cuentista al novelista? ¿Qué lo diferencia en lo fundamental? Es complicado porque uno tiene que salirse de esta regla estricta de que el cuento es una pieza que el inicio, el final, si uno sabe cómo va a terminar, ya lo tiene todo, ¿no? En una novela uno nunca sabe cómo va a terminar. Es cierto, eso que dicen muchos grandes autores como usted, como que usted comienza a contar, crea unos personajes y llega un momento donde es el personaje que lo gobierna a usted, que usted no sabe qué va a ser su personaje, que él se va a inventar él mañana. Claro, ese rejuego, esa magia. Como una gran travesía, uno va en un barco y el barco se va montando, bajando pasajeros en distintos puertos y al final llegamos a un puerto que a lo mejor no es el que yo me proponía, cargado con un montón de gente que yo no conocía. Pero ese es el final de la novela, ¿no? Eso es lo que conseguí a lo largo de esa enorme travesía, donde cada vez que uno se siente a escribir, están sucediendo cosas nuevas. El atractivo de escribir es ese, que uno está metido en un mundo que es imaginario, pero al mismo tiempo es real. Y donde tiene el poder divino, ¿no? De vida o muerte sobre sus personajes, de cambiar su destino, de alterarlos, de mandarlos al exilio, de casarlos, de divorciarlos, de que se mueran. Lo más parecido a Dios es un novelista. Crea mundos, crea gente. Dentro de los límites de la novela. Ya el que se cree Dios fuera de los límites de la novela. No. Finalmente, don Sergio, siempre hay muchos proyectos. Ustedes tienen por lo mismo, porque es América Latina, y América Latina es la realidad, es la ficción la que quiere imitar a la realidad. Entre tantos proyectos, ¿en qué usted está específicamente trabajando en estos momentos? Quiero terminar una tercera novela sobre un ciclo que he empezado de un inspector de policía, antiguo inspector de policía en Nicaragua, el inspector Dolores Morales. Ya llevo 2 novelas y esta sería la tercera y la quiero colocar sobre las circunstancias contemporáneas del país, como siempre ha sido la historia de mi personaje, ¿no? Entonces estoy buscando cómo meterme por ese camino. Bueno, la estaremos esperando. Perfecto. Todo un placer inmenso. Muchas gracias, encantado. Muchísimas gracias, don Sergio. Muy amable. Premio Cervantes, Premio Alfaguara, invitado especial de la Fundación René del Risco Bermúdez. Ya ustedes saben por qué la emoción de entrevistar a un autor excepcional, fundamental para la literatura latinoamericana y muy especialmente la centroamericana y la caribeña. Todo un inmenso placer. Gracias. Mucha salud, don Sergio. Gracias. Continuamos.